importante, lo que se tiene que hacer es tener ya el lugar y con quiénes se va a trabajar y luego el problema, ¿no? Entonces, el lugar, en este caso, por ejemplo, este es un ejemplo, el primero es un ejemplo muy aplicado en ingeniería ambiental, ¿no? En cambio, ya para otras especialidades tenemos también acá otros ejemplos, ¿no? Entonces, para el caso de contaminación, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, se ha designado del distrito de Puente Piedra. ¿Y con quiénes? En niños menores de 5 años de edad. Y el problema es la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros. Ese es el problema. El problema que se ha observado es la contaminación atmosférica, ¿no? En el lugar, en el distrito de Puente Piedra, en niños de menores de 5 años de edad. Entonces, igualmente, para otras especialidades, por ejemplo, ¿no? El lugar puede ser una entidad pública, y con quienes está trabajando una entidad pública, pues trabajan en públicos, ¿no? Entonces, con quienes va dirigido a los empleados públicos. El problema en este caso de esta entidad pública es la baja motivación de esos empleados públicos, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, para un docente, ¿no? Puede ser primaria, secundaria, superior, etcétera. El lugar, ¿no? Para este caso, o sea, es la institución educativa, ¿no? El colegio o la universidad donde quiera hacer la investigación el docente, ¿no? ¿Y con quiénes va a trabajar? Ese docente va a tener que trabajar con alumnos. Y el problema que él ha detectado, ¿no? En esta institución, en estos alumnos, es el bajo rendimiento académico. El problema es el bajo rendimiento académico. Eso en caso de docentes. Si la tesis sería, por ejemplo, de un ingeniero en salud ocupacional, ¿no? El lugar es en una mina, ¿no? ¿Y con quiénes va a trabajar? Con los trabajadores o empleados, ¿no? Y de ahí, ¿no? De ese lugar, con los trabajadores. ¿Y cuál es el problema de esos trabajadores en este lugar, en la mina? El problema es enfermedades profesionales, ¿no? Las enfermedades profesionales son pues las enfermedades que uno adquiere durante el tiempo de trabajo en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Enfermedades estas de los mineros sería pues, por ejemplo, la plumbosis, ¿no? Que la saturnosis, ellos generalmente son atacados, ¿no? Por la cantidad de plomo, de silicosis también, de silicio, ¿no? En la perforación durante ese tiempo, estas enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, eso es el que ha observado el ingeniero en salud ocupacional, ¿no? Enfermedades profesionales que tienen los trabajadores mineros, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, para un médico o una enfermera o no, sería pues el lugar en un hospital, ¿no? ¿Y con qué te va a tener que trabajar? Con pacientes. Y el problema, ¿qué problema ha observado ese médico en esos pacientes? ¿No? La mala atención, por ejemplo, son mal atendidos, ¿no? Entonces así, ¿no? Se va dando de acuerdo a la profesión que tienen. En el primero es muy específico para el caso de ingeniería ambiental, ¿no? Porque vemos toda la contaminación atmosférica, contaminación de agua, contaminación de suelo, ¿no? Y hay impactos ambientales, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir, por ejemplo, acá un ejemplo ya. El que nos interesa a nosotros es el primero. Ya. El lugar tenemos en el distrito de Puente Piedra. Ustedes pueden poner el lugar que ustedes, donde, este es un ejemplo nomás, ¿no? Donde ustedes van a tener que trabajar. Y luego viene con quiénes va a trabajar, ¿no? El investigador. En este caso va a trabajar con niños menores de 5 años de edad, porque es una población vulnerable, ¿no? Ya, eso ya lo ha determinado el investigador. ¿Y qué problema hay en estos niños?
¿no? El problema es la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros o PM10, ¿no? Solamente está trabajando con PM10. Puede haber también con PM5, PM2.5, que es pequeñito, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pero en este caso, el investigador ha elegido solamente el PM10, ¿no? El título sale ya del problema, ¿ya? El título sale del problema. En este caso va a ser la contaminación. ¿El problema cuál es? La contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros, PM10. Eso va a ir primero, ¿no? La contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros, PM10. Y este enlace que es I, ¿no? Su incidencia en enfermedades respiratorias, y la I es un enlace, pero ya luego viene, después del enlace viene la variable dependiente y su incidencia en enfermedades respiratorias. ¿En quiénes? En niños menores de 5 años, donde en el distrito de Puente Piedra, Lima, en el periodo 2022. Siempre tiene que tener el lugar, el espacio y el tiempo. ¿En qué tiempo lo vas a hacer esa investigación? ¿No? Es importante. Entonces, primero va la variable independiente. Y la variable independiente es el problema que nosotros hemos observado. Entonces va en el título, empieza con la variable independiente, que es la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros, PM10. Hasta ahí es el problema. Es la variable, se puede decir que es la primera variable. Es la primera variable. Es el problema que se ha detectado. La primera variable es el problema que se ha detectado. Es la variable más importante. Es la variable independiente. O puede llamarle también en algunos casos la variable madre, ¿no? Entonces no se olviden. El título empieza con la variable independiente, la variable madre. Esa variable independiente es el problema, ¿ya? Entonces, ya tenemos la primera variable o variable independiente, o variable X también se le llama. Luego, este es otro ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo que podríamos nosotros definir su variable independiente, dependiente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que para el caso de contadores o economistas, ¿no? El control de inventario del sistema web Daticom de la botica Mi Farm de Comas, ¿no? Acá este está diciendo el lugar ya es la botica Mi Farma en Comas. Con quién, ¿no? Esto va a dirigir al sistema web de Daticom, ¿no? Y ¿qué problema hay en el control de inventarios, ¿no? El problema es el control de inventarios. Entonces, esta será la variable independiente, ¿no? O la variable X es el problema y la variable dependiente es ya después de la variable, el control del inventario de sistemas, ¿no? Esta es la variable independiente, ¿no? Luego viene el sistema web Daticom, ¿no? Eso es la variable dependiente. Y la botica Mi Farma, el lugar, ¿no? El lugar, en comas. Pues ese es un ejemplo para otras especialidades, ¿ya? Acá también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para un médico, ¿no? Como habíamos dicho, siempre la variable independiente va a ser, pues, el problema, ¿no? La variable X o la primera variable, generalmente variable independiente. Entonces siempre se empieza la variable independiente. En este caso será su problema es empatía del profesional de enfermería. A quienes, ¿no? Con quienes está dirigido, a quienes va dirigido a los pacientes hospitalizados. El lugar, el Servicio de Cirugía Hospital Nacional Domingo Vizcarra García. Es un ejemplo, ¿no?
Lo que a nosotros nos interesa es el otro, de la contaminación. Bien, entonces, acá tenemos la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros PM10. Ya. Tenemos una causa, tenemos un efecto y tenemos el aporte de este tema. Entonces, la causa, ¿por qué será la contaminación? ¿Cuál es la razón por la que la causa es la razón por la que se origina el problema de estudio? ¿Cuál sería la causa en este caso de la contaminación? Sería, pues, el parque automotor, ¿no? Y las fuentes puntuales, ¿no? Las fuentes puntuales, es decir, las diversas industrias que se encuentran aledañas. ¿Y cuál sería el efecto de esta contaminación atmosférica? Sería, pues, ¿no? Las enfermedades respiratorias en niños. ¿Y cuál sería tu aporte? ¿Qué haces tú como ingeniero ambiental para evitar estas enfermedades respiratorias que hay en niños a causa de la contaminación? ¿Cuál es tu aporte? Tendrás que hacer algo, ¿no? Entonces, a eso va el aporte. ¿De qué manera podemos aportar a esta situación problemática que hemos detectado? ¿Cuál es la posible utilidad o solución a este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir? ¿No? Y el problema es pues la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros PM10. Ese es el problema. Ese problema tiene causa, tiene efecto, el aporte, ¿no? Ya hemos dicho, el problema es la variable independiente, y la variable dependiente tú puedes sacar de la causa, tú puedes sacar del efecto o puedes sacar del aporte. Pero en este caso ahora en estas épocas se están pidiendo del aporte. Anteriormente tú podías sacar tus variables dependientes de la causa o también del efecto, ¿no? Ahora tenemos que abocarnos en el aporte. Ya, muy bien. Bueno, este es un... No, este es disculpe, no va ahí. Ya, entonces tenemos acá, ¿no? Ya sabemos el problema, ¿no? El problema es la contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros. La causa ya sabemos por el parque automotor y fuentes puntuales, ¿no? Fuentes puntuales, diversas industrias, papeleras, textiles, ladrilleras, fundiciones, etcétera, etcétera. Cuando ya no nos referimos a fuentes puntuales, nos referimos a diferentes industrias, ¿no? Esa sería la causa de este problema de contaminación atmosférica. ¿Y el efecto cuál sería? El efecto pues tiene, o las consecuencias en enfermedades respiratorias. Si hay una contaminación, va a tener que afectar en la salud de los niños, en la población más vulnerable, ¿no? Justamente se ha hecho un estudio, ¿no? En la población más vulnerable, que son los niños, ¿no? Y también se puede hacer en tercera edad, pero mayormente en los niños, ¿no? Y el aporte es la mitigación de la contaminación. ¿Cómo mitigarías, no? Esto es lo que nos pide. Además, puede obtener la segunda, tercera y cuarta variables secundarias o variables dependientes. Puede haber también otras variables, ¿no? Ya, una vez tú teniendo ya eso, ¿no? Ya tienes tu problema, tu variable independiente, dependiente. Entonces, lo que tú vas a tener que buscar es este problema de contaminación tienes que aterrizar a nivel mundial, ¿no? Es decir, el problema a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, presentar el problema de estudio y ubicar en el contexto a nivel mundial, luego a nivel continental, nacional y regional. Ya, primero entonces empiezas a aterrizar, como digo, a nivel mundial. ¿Cómo es la contaminación a nivel mundial? ¿Cómo es la contaminación a nivel latinoamericano? También puede ser, o también puede ser a nivel nacional, a nivel regional, en Lima, por ejemplo, ¿no? Se argumenta desde las premisas generales a las premisas específicas, es decir, ¿no? Se tiene que aterrizar, como dice, desde las generales a las específicas, cada vez más delimitadas y que concluye
el problema central de la investigación. Muy bien. Entonces, primero tienen que ver a nivel mundial. Esta tampoco no corresponde acá, me van a disculparía. Entonces van a aterrizar ustedes a nivel mundial. A nivel mundial ocurre el problema de contaminación atmosférica, sí. En América Latina también sucede que hay contaminación atmosférica y van a tener que buscar, ¿no? En el Perú, específicamente en la región de Lima, también hay contaminación atmosférica. Entonces ustedes van a buscar primero mundial, latinoamericano y Perú. Pero generalmente piden más que nada internacionales, puede ser a nivel mundial, dentro del nivel mundial ya está Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y nacional, pues en el Perú, ¿no? En diferentes regiones. Esta tampoco no va, me van a tener que disculpar ya. Entonces, por regla, dice. Contextualizar o describir la problemática a nivel internacional. Siempre van a tener que contextualizar a nivel internacional. Y siempre hay que fundamentar con estudios. ¿Y ustedes dónde van a sacar esta información? ¿No? Van a sacar de estudios, estos fundamentos de estudios anteriores van a sacar de libros, puede haber libros, puede haber artículos científicos, puede haber tesis y otras fuentes confiables, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Acá dice, guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, 2005. La contaminación del aire es un problema que afecta a casi la totalidad de las ciudades del mundo en mayor o menor grado. La contaminación, llamada también polución, es un conjunto de diferentes contaminantes sólidos, gases, entre otros, y son emitidos mayormente por la industria y los motores a combustible, ¿no? O el parque automotor, representando una grave amenaza para la salud en el mundo. Las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud tiene por objeto ofrecer orientación sobre la manera de reducir los efectos de la contaminación del aire en la salud. Entonces ustedes van a, parece eso yo les he dicho que tienen que entrar a Google Académico para que puedan ver, ¿no? O también revistas indexadas que ya están publicadas a nivel mundial y ver esos estudios, ¿no? Ustedes van a copiar igualito, ¿no? Buscan y ponen ahí a nivel mundial. Pero eso ya después vamos a parafrasear, ya ese al final, porque ustedes no van a poner pues así copy-paste, entonces la tesis sería copy-paste. Pero siempre y cuando se parafrasea, respetando al autor, ¿no? En este caso, respetando a la Organización Mundial de la Salud. Ya tú tendrás que poner tu criterio para el cual hay parafraseo. Ahí ya después vamos a ver en su momento, ¿no? Y entonces, eso ahora tienen que copiar, copy-pegan, ¿no? Entonces, 5 nacionales y 5 internacionales. Ahora van a aterrizar ahora igualita en América Latina. Pero esto que le estoy haciendo más explicadito porque pueden encontrar a nivel mundial, cuando digo, por ejemplo, puede ser pues a nivel de Europa, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Y también a nivel de Latinoamérica puede ser Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Argentina dentro de Latinoamérica. Entonces, para el cual tienen que ustedes contextualizar, describir la problemática a nivel continental, ¿no? El problema a nivel continental. Y fundamentarse con libros, artículos científicos, tesis y otras fuentes confiables. En América Latina, por ejemplo, ¿no? Dice Barrios et al. Este et al significa y otros puede haber, por ejemplo, Barrios, Chávez, Fuentes y Vega, varios. En vez de estar haciendo una relación de tantos autores, yo ya puedo, escribir la palabra et al y ya evito de estar copiando tantos apellidos que hay, ¿no?
Entonces digo Barrios et al. Y otros, significa esto, 2004, punto, realizó un trabajo de investigación en la cual dio a conocer que la contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales de Chile. Chile, ¿no? Chile es América Latina. Ambientales de Chile, centro sur, y sus efectos en la salud se reconoce parcialmente, ¿no? Esta investigación identifica el perfil de consulta por enfermedades respiratorias en los niños menores de 5 años y correlaciona los fenómenos de contaminación atmosférica con las consultas por infecciones respiratorias agudas, o IRAS también se llama, ¿no? Infecciones respiratorias agudas, IRAS, en 2 centros de salud de la ciudad de Temuco. Entonces ya tengo, yo estoy aterrizando a nivel continental, en este caso Chile, ¿no? Ahora me voy a nivel de región o sector de estudio, Lima podría ser, ¿no? Siempre me tengo que fundamentar de libros, artículos científicos, tesis y otras fuentes confiables. Por ejemplo, este investigador Quispe en el 2013 dice, realizó una investigación denominada Grado de exposición a contaminantes ambientales y frecuencia de consultas por IRAS en menores de 5 años en el distrito de Atebitarte, Lima, Perú, en el año 2011. ¿no? El objetivo fue determinar la asociación entre el nivel de exposición a contaminantes del aire y la frecuencia de consultas por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años de edad, ¿no ves? Entonces esto yo tenía que buscar en aliciaconcitec.com o también no, mayormente está en Alicia Concitec, ¿no? Entonces entran ustedes, ¿no? Con el título puede ser de su tesis, o solamente con una de las variables ponen y sale la cantidad de tesis que hay, ¿no? De trabajos de investigación relacionados a enfermedades, relacionadas a la contaminación con las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, eso van a tener que buscar, ¿no? Ahora, entonces, acá finalmente nosotros aquí sacamos nuestro esquemita, ¿no? Siempre en el centro va a estar el problema. ¿Cuál es el problema? La contaminación atmosférica, ¿no? La contaminación atmosférica. Esta contaminación atmosférica tiene una causa del parque automotor y las fuentes puntuales, es decir, las diversas industrias, fundiciones, papeleras, etc. Luego tenemos también el efecto, que es las enfermedades respiratorias, ¿no? Ese es el efecto a causa de esta contaminación. Y tenemos el aporte, ¿no? Que es la mitigación, pero ¿cuál es la mitigación, no? Esto es para que ustedes puedan completar cuál sería, cómo mitigarían, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte? Ya sé que pueden mitigar, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con tecnologías? Algo así, ¿no? O en el caso de un compañero que está así, que está cultivando, creo, unas plantitas, algo así, para poder descontaminar, ¿no? Algo, pero que tiene que ser del aporte. Entonces, ahí vemos, ¿no? Vamos a ver el título, cómo va a salir el título de nuestra tesis, ¿no? Primero va la variable independiente. Contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros, PM10, ¿no? Esta es la variable independiente. La variable X. Esta es la primera variable, o la variable madre. Esto sale del problema, no se olviden. Luego viene esta, y que es un enlace, ¿no? Luego viene, ¿no? La variable dependiente y su incidencia en enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años. Esa es la variable dependiente, ¿no? Bueno, acá ya estamos trabajando con niños, donde en el distrito de Puente Piedra, Lima, en el periodo 2022. Entonces, así se realiza o no, o se estructura el título en forma ordenada. Bueno, de acuerdo a sus asesores de ustedes, ya pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Pero lo correcto es así. Entonces, luego, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Fórmula para realizar el título correcto, ¿no?
hemos dicho, el problema, que es la variable X, que viene siempre, va adelante, la variable independiente, la causa o efecto, o el aporte, ¿no? De uno de los tres hay que sacar la variable dependiente, y con quiénes se va a trabajar y en qué lugar. Nunca faltaría el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más, así, en esa forma se debe de hacer un título correcto. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ya lo tienen algunos? Ya tienen ya entonces el tema, el lugar, con quiénes van a trabajar, cuál es el problema que ustedes han observado. Ya tienen, a ver, podrían estructurar con ese, con... Yo tengo una consulta, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, 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 le escucho. Eh, bueno, tengo un conocido que tiene una clínica y quería ver si podría hacer algo como una gestión ambiental de residuos peligrosos de la clínica directamente, una correcta disposición. Ya, ¿Cómo está bien. implementar una correcta gestión? ¿Eso sería posible siendo solo una clínica directamente, no un hospital grande? ¿Se podría? Sí, Igual. está bien, el lugar puede ser no solamente, es un ejemplo que yo he citado el hospital, ¿no? Y una clínica está muy bien, una posta también puede ser, ¿no? Con de residuos peligrosos, ¿no? De Claro. biocontaminantes, ya. Claro, está muy bien, está muy bien. Sí, está Ah, bien listo. la clínica, Bien, si está bien, claro. entonces voy a trabajar en ello ya que tengo esas posibilidades y no se Claro, me... correcto, está Gracias, muy ingeniero. bien. Entonces ya busca tus antecedentes internacionales y nacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué más tienen tema? A ver, ya muy bien, entonces usted ya, pero tiene ya este, ya estructurado el título. Estaba pensando en... Hágalo bien, pues. A ver, ¿cómo podría ser? ¿Qué problema has observado ahí en esa clínica? Ese va a ser tu variable independiente. ¿Qué problema Claro, hay? siento que es algo deficiente en este caso, la disposición final de esos residuos peligrosos, en este caso. Ya Es un poco eso es, ineficiente. Entonces, exposición. eso es lo que quiero plantear, hacer, ¿no? Plantear algo, una gestión para que se pueda hacer una Ujú, correcta disposición, en este caso, bajo todas las normas, ¿no? ujú. Ya, Eso es lo que trataría de hacer en este caso. Por ejemplo, a ver, puede ser un diseño o sea, el título algo así como un diseño de una gestión ambiental de residuos peligrosos en la clínica San Juan de Dios. La clínica se llama San Juan de Dios. La clínica San Juan de Dios, algo así, por ejemplo. ya, Es ujú, lo que he pensado puede como ser. título. ¿Sí estaría bien? Escríbelo y todos me van a tener que presentar, ¿no? Su tema Ujú. para, ya, escríbelo y ahí corregimos, pues. Ya, ingeniero, está bien. Ujú. Todos me van a tener que presentar, ¿ya? O por lo menos leen, pues, ¿no? Tienen ustedes ahí ya escrito, estructurado y leen. Y también sus antecedentes ya vayan buscando, ¿no? Y ahí, una vez teniendo los antecedentes, eso van a tener que copiar y pegar en un archivo para que al final no se pierdan. Por ejemplo, ¿esto de dónde lo saqué? Esto fue así. No, ustedes entonces de frente se van a su archivo. Dices, esto yo lo tengo, el título de la tesis o del libro, tengo el título, tengo el autor, tengo la fecha, y el resumen que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces tengo todo eso y a las finales solamente van a tener que revisar su archivo donde han hecho copy-pega para poner en las referencias el autor, ¿no? Si no, cuando usted desordenadamente lo sacan por sacar y no lo
tienen en un archivo van a estar perdidos. Uy, ¿esto de dónde lo saqué? Y como pasa el tiempo, ¿no? Y a uno se olvida. Entonces, pero esto yo lo saqué, pero ¿dónde estaba? No, y ahí se pierden tiempo, ¿no? Entonces, pero si ya tienen ustedes en un archivo, en un documento Word, todo el título de la tesis o el título del libro, la fecha, el autor y su resumen, ya no tienen por qué estar ahí revoloteando, ¿no? Y diciendo, uy, ¿dónde se me ha extraviado? Se me ha traspapelado, no sé, pero eso yo lo vi, ¿no? Para evitar eso, hay que hacer en orden y ya ustedes a la hora que donde van a poner las citas, ¿no? Final de las referencias bibliográficas ya tienen ustedes, ¿no? Entonces, háganlo pues, a ver, ya voy a tener que compartir, ¿no? Para que puedan hacer esta última parte, esta sería para que hagan el título, más o menos, y ya después hacen el reajuste, pues, ¿no? Pero ya así vamos a estructurar el título, ¿ya? Ingeniera, buenas noches, disculpe. Le quería hacer una consulta. ¿Ya? Ingeniera, mi tema, bueno, aún no he planteado mi título, pero yo estoy trabajando en una clínica odontológica, entonces yo quería hacer mi tesis sobre eso, ¿no? O sea, juntar la odontología con la ingeniería ambiental, ya bien sea en plan de gestión o también como en los desechos, lo que vienen a ser los desperdicios de los residuos que emite esta clínica, ¿no? No sé si Ya está pueda bien. ser posible. Bien, está muy bien. Ay, Y de las clínicas ay, ya, de muchas. una dental, y hasta ahora no se ha visto, más Sí, se ve algo de solamente de los hospitales, postas, ¿no? Pero de clínicas dentales, ajá, ¿no? exacto. Y ahí Sí, es, justamente son biocontaminantes y sus productos químicos que eso está muy bien, interesante, ¿ya? Está bien. sí, Estructúrale con ingeniera. lo que ahora les voy a pasar eso para que ustedes lo hagan, ¿ya? En base a eso. Está sencillo, está fácil, ¿sí o no? Está fácil, cualquiera lo entiende. Sí, Ujú. muchas gracias, ingeniera. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero, una consulta. Tenía la duda de para realizar mi planteamiento del problema y buscar a nivel de mundial, Latinoamérica y nacional, ¿tengo que buscar acerca de mi variable independiente o de mi variable dependiente? ¿O de los dos? De los dos. Mejor De los ponga el dos. título todo de tu tesis, de Sí. lo que quieres en qué trabajar, y ahí te va a salir la cantidad de trabajos en Alicia, por ejemplo, está todos los repositorios de todas las universidades a nivel nacional. Ahí te van a salir una cantidad de tesis, ¿no? Y ahí el que, mm, el que mejor se relaciona con tu tesis, eso lo vas a copiar, ¿ya? La parte de solamente de resumen. Ya están en esa parte, entonces voy a tener que, Aún estoy buscando ingeniera. Pero igual, ya, muchas gracias. Sí. ya, muy bien. Voy a tener que compartir también esa parte, cómo van a hacerlo, ¿no? Ya, entonces vayan haciendo eso, a Ingeniera, ver, sí, a ver, Stephanie. sí, nos piden una cantidad de antecedentes en inglés. No, claro, si tú sabes inglés, muy bien, estaría muy bien. Ah, pero Pero no es tiene que necesario estar que... traducido en castellano, ¿no? Porque vas a sustentar en castellano, ¿no? O si vas a sustentar en inglés, ¿no? Tiene que estar todo en,
mismo idioma, pues. Está bien, tú puedes traducirlo. Y también, claro, puedes citar, claro, pero ¿cómo sería? Los autores ahí, pues bibliografías en inglés, está muy bien. No, Y lo decía porque a veces piden una cantidad de antecedentes en inglés, pero es que encuentro también bastante en español, así que voy a trabajar con eso. claro, puede ser también. En inglés también estaría bien, pero sabes, tú, si sabes muy bien, lo traduces, pues, excelente, excelente. Si tienes, si hay mejores, eso sí, ¿no? En el idioma inglés se puede decir, los trabajos están, se puede decir, claro, no son mejores, pero bueno, pues, pero si tienes la posibilidad de traducir, hágalo muy bien, porque los trabajos en habla inglés están mejor que el de los españoles, que en habla hispana, ¿no? Sí, hay buenos trabajos. Si lo haces muy bien, como también, pero para decir en habla hispana también está bien, igual, ¿no? Igual. No nos pide que digas de habla inglés o de castellano, nos pide solamente internacionales y nacionales, ¿no? Puede ser en diferentes idiomas. Si tú lo has encontrado en chino, tradúzcalo, hágalo muy bien. Pero sí el autor al final en referencia le citas como has encontrado en chino o en inglés, ¿no? O en japonés, dependiendo, ¿no? Pero el contenido ya tú lo traduces, claro, estaría muy bien. Magnífico, magnífico. Bien. Semana pasada no hubo clases porque, ¿por qué era esto? Que había, ¿no? ¿Ustedes entraron a clases? No, No sé, ingeniera, se había emitido un comunicado también donde mencionaba la claro, suspensión de clases. correcto. Muy bien, sí, muy bien. Ya, pero ahora tenemos 5 horas, podemos trabajar. La tesis es todo lo que la experiencia que ha adquirido, ¿no? Durante el día. Ustedes están en el 4º año, ¿no? Ya, pues, entonces, solamente lo van a tener que perfilar o refinar, se puede decir, ya el último para el próximo año, ¿no? El próximo año también llevan tesis 2 ya, ¿no? Tesis 2, ¿no? ¿Es así? Sí, ingeniera, correcto. Tesis 1 y tesis 2, ¿no? Entonces ya se van con su proyecto, pues, ¿no? Siempre me han dicho que solamente Renací, así te enseñan tesis, ¿no? Pero yo no soy Renacid, ¿no? Pero siempre he enseñado tesis y lo hago de una manera más entendible, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar la tesis, pues, ahora falta la estructura, en base a la estructura también. Pero ya estamos empezamos con de las variables, que es muy importantísimo, y luego vamos ya buscando todo lo referente en base a la estructura, ¿no? Muy bien, entonces van buscando van estructurando su título, ¿no? Su variable independiente, dependiente, ya saben, la variable independiente es el problema, la dependiente es lo que ustedes quieren
aportar. El aporte es la variable dependiente, el que va después, ¿no? Después de la variable independiente. Primero se empieza con la variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? El problema que ustedes han observado. Ahora, la solución que quieren dar es la segunda, la variable dependiente. Ya, entonces, en ese orden vayan realizando. Está fácil. El problema que hemos observado, qué es lo que quieren, ya no la causa, ¿no? O el efecto. Por ejemplo, en el caso de contaminación atmosférica, ahí dice el título, contaminación atmosférica por partículas menores a 10 micrómetros, PM10, solamente he escogido PM10, y su incidencia en enfermedades respiratorias. Esa incidencia ya es la variable dependiente, y esa variable dependiente no es del aporte, sino es del efecto, de la consecuencia. Como les dije, se puede sacar la variable dependiente, sale del aporte, de la causa o del efecto. Entonces ya saben, ¿no? Primero va la variable independiente, X, el problema, enlazado por un conector. Viene la variable dependiente. Puede ser de la causa, puede ser del efecto o puede ser del aporte. Pero en este caso nos está pidiendo del aporte. ¿Qué es lo que ustedes, qué quieren hacer? ¿Cómo pueden ustedes mitigar, en este caso, ¿no?, de la contaminación? ¿Cuál sería la solución que ustedes dan, su aporte como ingeniero ambiental? Eso queremos. Ya no como en el caso de las enfermedades respiratorias. Esa es una incidencia, ¿no? Incide en las enfermedades respiratorias. Ese es un efecto que se está dando a cosas. La variable dependiente está saliendo de la consecuencia. Puede salir también de la causa, ¿no? Ingeniera, buenas noches. Sí. Buenas noches. Le saluda Ronaldo Chávez. Quisiera consultarle acerca de, o sea, que me corrija acerca de las variables dependiente e independiente Ya, de mi título de tesis. a ver, Le leo. ya, Mi título de tesis, lo que he estado pensando en realizar es la fitodegradación de coliformes fecales en aguas residuales domésticas mediante el uso de la macrófica acuática Eichhornia crassipes a escala piloto en el distrito de Comas, Lima, periodo 2022. ya. Ahí, ¿cuál es tu variable? Dígame, ¿cuál es tu variable independiente? Ok, escuchándola, la variable independiente tiene que ver lo que es el problema, la problemática. Entonces sería Claro, correcto. la presencia de coliformes fecales, ¿no?, en aguas residuales domésticas. Y con respecto a ¿Y tu dependiente? la dependiente es el aporte, entonces sería la fitodegradación, ¿no?, mediante el uso de Eichhornia crassipes. Entonces estaría correcto lo Correcto. que... Muy bien, bien. Ok, Así ingeniero, de muchas fácil gracias. es hacer. Bien. Ahora vas a buscar temas relacionados a tu trabajo. Sí, Con eso es el lo que estoy título todo haciendo. Son y en 5 Google nacionales. Académico. ¿Cómo? Los antecedentes son 5 nacionales y 5 internacionales. O, Correcto. ok, Mínimo, gracias, ingeniero. mínimo. Ok, Ya, muy ingeniero, bien. muchas gracias.
Ya. ¿Y más? A ver, vayan estructurando muy bien, ¿ya? Vayan estructurando. ¿Alguien más? Vamos a ser más directos porque para qué tanto, por ejemplo, yo les puedo hablar bastante de ¿cómo se llama? De metodología de la investigación, de tanto, ¿no? ¿Para qué tanto? Entonces hay que ser más práctico. Ustedes observan un problema y luego ya investigan sobre ese problema. ¿Cuál sería su aporte? Y listo. A veces suelen dar bastante teoría que esto hoy un mundo, ¿no? No, así de fácil y van a ser investigadores, porque el investigador nace así de la parte empírica, de la parte experimental, ¿no? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería comentarles sobre mi tema, que el título es Plan de reaprovechamiento de residuos ¿Ya? sólidos domiciliarios a través de una planta de reciclaje para el distrito de San Martín de Porres. Bueno, el problema en sí es el hecho de que los residuos sólidos deparan en lo que son rellenos sanitarios y no hay un correcto reaprovechamiento, no hay reciclaje. Entonces una planta de reciclaje se da como una solución a ese problema. Entonces, en su generalidad, Claro. ¿cuál sería el aporte? Sería el plan de reaprovechamiento, que sería para los residuos sólidos domiciliarios. Eso sería lo que es la variable independiente, que iría al principio del título, y el medio para que se pueda dar este plan de reaprovechamiento es una planta de reciclaje.
Ujú. que va a ser instaurada dentro del distrito de San Martín de Porres, que sería la población a la cual va dirigida, ¿no? Que a su vez es el lugar. Claro, el lugar y va dirigida a la población, ¿no? Ujú. Bien. Ya, correcto, está muy bien. Ya, está bien, muchas Ahora gracias. buscas información referente a ese tema, pones todo el título o puedes poner también la variable independiente o solamente la de, pero hágalo con los tres, ¿no? Primero la independiente. No, mejor primero ya todo el título. Ahí te va a salir la relación de tesis que hay a nivel nacional. De repente no hay también, no sé, pues no, pero busca. Y a nivel nacional van a buscar en Alicia Concitec y a nivel internacional en el Google académico, ¿no? O también revistas indexadas, todo eso te va a salir, ¿no? Te pide mínimo 5 internacionales y 5 nacionales. Si desean ustedes, pueden hacer los 6 o 7, pues, pero mínimo te piden 5 internacionales y 5 nacionales, ¿ya? Muy bien, entonces está muy bien, muy bien. Ya, muchas gracias. Sí, ahorita estoy buscando. He encontrado ya algunos.